La mayoría de las personas que intentan vender algo cometen el mismo error silencioso. Creen que primero debe existir la demanda. Piensan que el mercado es una especie de lista de deseos ya escrita, y que su trabajo consiste únicamente en encontrar lo que la gente ya está buscando. Bajo esa lógica, vender algo que nadie estaba buscando parecería imposible. Pero la historia del comercio demuestra exactamente lo contrario. Si te detienes a observar los grandes productos que cambiaron industrias enteras, notarás algo incómodo. Antes de que existieran, nadie los pedía. No porque no fueran útiles, sino porque las personas no sabían que necesitaban algo diferente. El problema no era la ausencia de necesidad. El problema era la ausencia de conciencia. Aquí está la clave que casi nadie entiende. El cerebro humano no compra lo que necesita, compra lo que comprende. Y solo comprende aquello que ha sido correctamente explicado, contrastado y contextualizado. Cuando alguien dice, esto no se vende porque nadie lo busca, en realidad está diciendo nadie ha hecho que esto tenga sentido todavía. Existen dos tipos de mercados. El primero es el de búsqueda activa. En él, el cliente ya sabe lo que quiere. Tiene un dolor claro, una intención concreta y simplemente está comparando opciones. Aquí la batalla es por precio, diferenciación o posicionamiento. Pero el segundo mercado es mucho más interesante y rentable, el de activación mental. En este espacio, el cliente no está buscando nada porque todavía no percibe el problema. No hay urgencia, no hay comparación. Hay indiferencia. Y la indiferencia no se combate ofreciendo más características. Se combate creando claridad. El error de la mayoría de vendedores es intentar vender soluciones antes de que el cliente entienda el problema. Es como ofrecer un paraguas en un día soleado sin explicar que se acerca una tormenta. La persona no ve sentido, no siente tensión, no experimenta necesidad. Y sin tensión, no hay movimiento. Cuando vendes algo que nadie estaba buscando, tu verdadero trabajo no es persuadir. Es educar. Es expandir la percepción del cliente. Es mostrarle algo que estaba ahí, pero que su mente no había organizado todavía como problema. Piensa en esto, muchas incomodidades cotidianas no se perciben como problemas hasta que alguien las señala. El ruido mental, la pérdida de tiempo, la fricción invisible en procesos diarios, las pequeñas ineficiencias acumuladas, todo eso existe, pero no genera acción hasta que alguien lo convierte en algo claro y medible. El mercado no es un ente fijo. Es maleable. Está compuesto por percepciones. Y las percepciones pueden moldearse. Cuando comprendes esto, dejas de preguntarte, ¿hay demanda para esto? Y empiezas a preguntarte, ¿he hecho evidente el problema que esto resuelve? Ese cambio de enfoque transforma completamente tu estrategia. Ya no compites por atención en un espacio saturado. Creas una nueva categoría mental. El cliente no rechaza lo que no busca. Rechaza lo que no entiende. Y entender implica contraste, contexto y narrativa. Aquí es donde empieza la verdadera psicología de ventas. No en el cierre, no en el descuento, no en la urgencia artificial. Empieza en la construcción del significado. Si algo no tiene significado para el cliente, no tiene valor. Y si no tiene valor, no tiene precio que lo salve. Vender cosas que nadie estaba buscando no es un acto de magia. Es un acto de construcción mental. Es llevar al cliente desde la ignorancia del problema hasta la conciencia de la pérdida que implica no resolverlo. Y este es solo el inicio. Porque una vez que comprendes que la demanda no siempre existe de forma visible, surge la siguiente pregunta inevitable. Si el problema no está claro en la mente del cliente, ¿cómo se crea? ¿Cómo se instala esa sensación de necesidad sin manipular, sin forzar, sin inventar dolores inexistentes? Ahí es donde entramos en el siguiente nivel. Porque no basta con decir que hay un problema. Hay que hacerlo tangible. Hay que convertir lo invisible en urgente. Y eso requiere entender cómo funciona realmente la percepción del dolor en el cerebro humano. Una vez que entiendes que la demanda no siempre está visible, aparece la verdadera habilidad que separa a los vendedores promedio de los que dominan el mercado. La capacidad de crear conciencia del problema antes de presentar la solución. Y aquí debemos ser claros. Crear el problema no significa inventarlo. No se trata de manipular ni de sembrar miedos irreales. Se trata de revelar fricciones que ya existen pero que el cliente no ha etiquetado como problema todavía.
La mayoría de las personas vive con pequeñas incomodidades normalizadas. Las tolera, las acepta, las integra como parte de su rutina. Y mientras algo esté normalizado, no genera urgencia. El primer paso es hacer visible lo invisible. Imagina que alguien pierde 10 minutos cada día en una tarea ineficiente. 10 minutos no parecen graves. No duelen. No generan acción. Pero cuando alguien le muestra que eso equivale a más de 60 horas al año, la percepción cambia. Lo que antes era insignificante ahora tiene peso. El problema no nació en ese momento, simplemente adquirió dimensión. El cerebro humano responde a lo que puede medir, comparar y proyectar. Por eso el diagnóstico es tan poderoso. Cuando ayudas al cliente a identificar una pérdida concreta, ya no estás vendiendo. Estás mostrando una realidad que antes estaba desordenada en su mente. Aquí entra un principio psicológico clave. Las personas actúan más rápido para evitar una pérdida que para obtener una ganancia. Pero no pueden evitar una pérdida si no son conscientes de que están perdiendo algo. Por eso la conversación correcta no empieza con "esto es maravilloso". Empieza con "esto está ocurriendo y probablemente no lo habías notado". Nombrar un problema le da forma. Y darle forma lo vuelve tangible. Observa cómo funciona en la práctica. En lugar de decir "este producto mejora tu productividad", la conversación cambia a "¿cuántas veces interrumpes tu concentración al día sin darte cuenta?". No estás imponiendo una solución. Estás guiando al cliente hacia una autoevaluación. Cuando la persona llega sola a la conclusión de que existe fricción, el terreno está preparado. El proceso siempre sigue la misma secuencia: diagnóstico, tensión, urgencia. Primero, diagnóstico. Identificas una situación concreta. Luego, tensión. Amplificas la consecuencia lógica de mantener ese estado. Finalmente, urgencia. No porque el mundo vaya a acabar mañana, sino porque ahora el costo de la inacción es visible. La mayoría intenta saltar directamente a la urgencia sin haber construido diagnóstico ni tensión. Por eso el mensaje se siente forzado. Si alguien no percibe el problema, cualquier llamada a la acción parece exagerada. Otra herramienta poderosa es el contraste temporal. Así estás hoy frente a así podrías estar en 6 meses si esto continúa. No se trata de dramatizar, sino de proyectar tendencias. El cerebro entiende trayectorias. Cuando ve que una pequeña fricción repetida se convierte en un gran resultado negativo, la inacción deja de ser cómoda. También es fundamental cambiar la pregunta mental del cliente. Al inicio, su mente evalúa desde el filtro "¿lo quiero?". Pero cuando el problema está claro, la pregunta cambia a "¿puedo permitirme seguir así?". Ese pequeño desplazamiento psicológico transforma completamente la disposición a comprar. Y aquí ocurre algo interesante. Cuando el problema está bien definido, la solución empieza a parecer inevitable. No porque la hayas empujado, sino porque el cliente ya no quiere volver al estado anterior. Has elevado su estándar de conciencia. Recuerda esto: nadie compra por información. Compra por claridad emocional. Y la claridad emocional nace cuando una persona entiende que algo que consideraba normal en realidad le está costando más de lo que pensaba. Vender cosas que nadie estaba buscando no consiste en gritar más fuerte. Consiste en organizar mejor la percepción del cliente. En mostrarle una pieza que faltaba en su mapa mental. Y cuando esa pieza encaja, el mercado comienza a moverse. Pero aún falta algo. Porque incluso cuando el problema es visible, todavía puede existir indiferencia. El cliente puede entender la fricción y aún así no sentir suficiente impulso para actuar. Aquí entra el siguiente nivel: el poder del contraste y la construcción del antes y después. Porque el cerebro no solo necesita comprender el problema, necesita sentir la diferencia. Una vez que el cliente ha tomado conciencia del problema, todavía no hemos terminado. Entender algo no siempre implica sentirlo. Y en ventas, la acción no nace del entendimiento frío, sino del contraste emocional. El cerebro humano necesita comparar para valorar. Sin comparación, todo se percibe neutro. Y lo neutro no moviliza. Aquí entra en juego uno de los principios psicológicos más poderosos: el contraste. Nada es grande o pequeño por sí mismo. Nada es caro o barato en términos absolutos. Todo depende de con qué se compare.
Si presentas una solución sin haber definido claramente el antes, el después pierde fuerza. Pero cuando dibujas dos escenarios claros, el cerebro automáticamente elige el que reduce fricción y aumenta control. El error común es describir el producto. El enfoque correcto es describir la transformación. Por ejemplo, no hables de una herramienta que organiza tareas. Habla del estado mental antes de usarla, interrupciones constantes, tareas abiertas, sensación de estar ocupado pero no avanzar. Luego muestra el después, claridad, foco, decisiones más rápidas, menos desgaste mental. El producto es simplemente el puente entre esos dos estados. Cuando construyes un antes y después bien definido, activas algo más profundo que el interés. Activas incomodidad con el estado actual. Y la incomodidad es el motor real del cambio. El contraste también puede trabajar sobre pérdidas invisibles. Muchas personas no sienten urgencia porque el costo de su situación actual es difuso. No duele de forma aguda, se filtra lentamente. Pero cuando ese costo se cuantifica o se visualiza, deja de ser abstracto. Aquí es donde entra la amplificación estratégica. No se trata de exagerar, sino de iluminar las consecuencias acumulativas. Una pequeña ineficiencia diaria puede convertirse en meses de retraso. Una pequeña distracción constante puede convertirse en oportunidades perdidas. El cerebro entiende mejor cuando la consecuencia se proyecta en el tiempo. Además, el contraste no solo se aplica a la situación actual versus la futura. También puede aplicarse a la comparación social. Así operan la mayoría frente a así operan quienes ya han optimizado este proceso. El cerebro humano es profundamente sensible a su posición relativa. Nadie quiere quedarse atrás cuando descubre que existe una forma más eficiente, más inteligente o más rentable de hacer lo mismo. Pero hay algo aún más importante. El contraste debe ser narrativo. Las historias son el vehículo perfecto para construir antes y después. Cuando cuentas la experiencia de alguien que vivía en el estado inicial y luego atravesó la transformación, permites que el espectador se proyecte. No estás imponiendo una decisión, estás ofreciendo un espejo. El storytelling estratégico convierte datos en experiencia. Y la experiencia mental genera emoción anticipada. El cliente no solo entiende que podría estar mejor, empieza a imaginarse en ese escenario mejorado. Y cuando alguien imagina con claridad una mejora tangible, la neutralidad desaparece. Aquí es donde la indiferencia se transforma en tensión productiva. Recuerda que el cerebro busca coherencia. Si ahora el cliente percibe que su situación actual es inferior a una alternativa clara y alcanzable, su mente intentará cerrar esa brecha. Esa brecha es el espacio donde ocurre la venta. Sin contraste, no hay brecha. Sin brecha, no hay impulso. Vender algo que nadie estaba buscando implica construir esa brecha desde cero. Primero hiciste visible el problema. Ahora lo comparas con una realidad superior. Y en ese contraste, el producto deja de ser una novedad desconocida para convertirse en una herramienta lógica. Sin embargo, todavía falta un paso. Aunque el cliente sienta la diferencia y perciba la mejora, puede existir resistencia. Lo nuevo genera duda. Lo desconocido activa precaución. El siguiente nivel consiste en convertir esa novedad en algo familiar, validado y seguro. Porque cuando lo desconocido se vuelve inevitable, la decisión deja de sentirse arriesgada y empieza a sentirse obvia. Hasta ahora hemos hecho 3 movimientos estratégicos. Primero, hicimos visible un problema que el cliente no había organizado mentalmente. Después, construimos contraste para que esa fricción dejara de ser neutra y se volviera incómoda. Ahora entramos en una fase crítica: transformar lo desconocido en algo inevitable. Porque aunque el cliente entienda el problema y sienta la diferencia entre el antes y el después, todavía puede existir una barrera silenciosa: la resistencia al cambio. El cerebro humano está programado para desconfiar de lo nuevo. Lo nuevo implica riesgo, implica energía, implica adaptación. Y toda adaptación consume recursos mentales. Por eso, vender algo que nadie estaba buscando requiere una estrategia adicional: familiaridad estratégica. La familiaridad reduce fricción. Lo que se repite deja de parecer extraño. Lo que se ve en múltiples contextos empieza a percibirse como normal. Y lo que se percibe como normal rara vez genera rechazo. Aquí entra un principio psicológico simple pero poderoso:
La exposición repetida aumenta la aceptación. No porque la repetición hipnotice, sino porque reduce incertidumbre. Cuando el cliente escucha el mismo concepto explicado desde diferentes ángulos, en diferentes formatos y contextos, su cerebro deja de etiquetarlo como amenaza y empieza a integrarlo como posibilidad. Pero atención, no se trata de repetir exactamente el mismo mensaje. Se trata de repetir la idea central con variaciones. Cambiar ejemplos, cambiar enfoques, cambiar historias, pero mantener el núcleo. Cada repetición refuerza la coherencia. Y la coherencia genera confianza. El segundo elemento clave es la validación social. Cuando algo es nuevo, el cliente necesita referencias externas. Necesita pruebas de que no será el único en dar el paso. Aquí no hablamos solo de testimonios tradicionales. Hablamos de mostrar adopción, mostrar uso, mostrar que otras personas ya han integrado esa solución en su realidad. El cerebro humano opera con atajos. Uno de los más fuertes es este. Si otros lo están usando y no parece haber consecuencias negativas, el riesgo percibido disminuye. No es racional, es social. Y lo social tiene un peso enorme en la toma de decisiones. La autoridad también juega un papel decisivo. Cuando una fuente confiable presenta una nueva categoría, la resistencia disminuye. No porque la autoridad imponga, sino porque presta estructura. Una mente indecisa busca señales externas para reducir incertidumbre. Si una figura respetada legitima el concepto, la adopción se acelera. Sin embargo, el punto más importante no es la prueba externa. Es el cambio de narrativa interna. Cuando el cliente empieza a repetir el argumento con sus propias palabras, el proceso está casi completo. Si antes pensaba, esto no lo necesito, y ahora piensa, tiene sentido, la inevitabilidad está en construcción. Cuando su discurso pasa de duda a justificación racional, el producto deja de ser ajeno. Aquí ocurre algo interesante. Lo que hace unos minutos era desconocido ahora se siente lógico. No porque haya cambiado el producto, sino porque ha cambiado el marco mental. Vender algo que nadie estaba buscando no consiste en forzar una decisión rápida. Consiste en acompañar un proceso de normalización. Cuando el cliente percibe que esa solución encaja naturalmente con su realidad, la resistencia desaparece. La inevitabilidad no se grita. Se construye. Se construye cuando el problema es claro. El contraste es fuerte, la solución es comprensible y la adopción parece segura. En ese punto, el cliente no siente que está arriesgando algo. Siente que está alineándose con una mejora evidente. Y aquí es donde llegamos al nivel más profundo de esta conversación. Porque si lo analizas con detenimiento, no estamos vendiendo productos. Estamos rediseñando estándares. Estamos redefiniendo lo que se considera normal, eficiente o inteligente. Y cuando logras redefinir lo normal, ya no compites. Creas un nuevo punto de referencia. En el siguiente paso veremos el verdadero secreto detrás de todo esto. Porque vender algo que nadie estaba buscando no es solo una técnica. Es una forma distinta de entender el mercado. Es comprender que no vendes objetos. Vendes nuevas realidades. Si observas todo el proceso completo, notarás algo revelador. En ningún momento dependimos de que el cliente estuviera buscando activamente el producto. No partimos de una demanda existente. Partimos de una percepción incompleta. Y eso cambia por completo las reglas de juego. El verdadero secreto para vender cosas que nadie estaba buscando es este. No vendes objetos, vendes nuevas realidades. Un producto por sí mismo es neutro. Es una herramienta. Lo que realmente mueve al mercado es la promesa de un estado diferente. Más control, más eficiencia, más claridad, más estatus, más seguridad, más tiempo. Siempre es una transformación. Siempre es un desplazamiento de identidad. Cuando alguien compra algo que antes no buscaba, lo que está aceptando no es el objeto. Está aceptando una nueva versión de sí mismo. Piensa en esto. Antes de que el cliente fuera consciente del problema, vivía en una realidad donde esa fricción era normal. Después del diagnóstico y el contraste, esa normalidad se rompió. Ahora existe una brecha entre cómo está y cómo podría estar. Y cuando esa brecha se vuelve evidente, permanecer igual empieza a sentirse incómodo. Aquí es donde ocurre el cambio real. Las mejores ventas no se centran en convencer.
Se centran en redefinir lo que el cliente considera estándar. Cuando logras que alguien piense esto ya no es opcional, el mercado cambia. No porque haya una obligación externa, sino porque la percepción interna se transformó. Eso es rediseñar la realidad. Observa cómo funcionan las grandes categorías que hoy parecen obvias. En algún momento fueron innecesarias. En algún momento fueron consideradas lujo, exageración o moda pasajera. Hasta que alguien construyó una narrativa diferente. Hasta que alguien explicó el problema con claridad. Hasta que alguien mostró el contraste. Hasta que alguien normalizó la adopción. Y entonces dejaron de ser opcionales. Cuando entiendes esto, dejas de competir en precio. Dejas de perseguir tendencias. Dejas de depender exclusivamente de la demanda existente. Empiezas a trabajar en algo mucho más poderoso, la arquitectura mental del mercado. La mayoría intenta entrar en una conversación que ya está ocurriendo. El vendedor estratégico crea una conversación nueva. En lugar de preguntar, ¿cómo hago que compren esto? La pregunta cambia a, ¿qué realidad necesita entender el mercado para que esto tenga sentido? Esa diferencia es profunda, porque desplaza el foco del producto hacia la percepción. Y cuando controlas la percepción, controlas el valor. Recuerda lo que hemos construido paso a paso. Primero hicimos visible el problema. Luego amplificamos el contraste. Después convertimos lo desconocido en familiar. Todo eso no tenía como objetivo vender inmediatamente. Tenía como objetivo redibujar el mapa mental del cliente. Cuando el mapa cambia, el comportamiento cambia. Vender algo que nadie estaba buscando no es una anomalía. Es una consecuencia natural de entender cómo funciona la mente humana. Las personas no se mueven por necesidad objetiva. Se mueven por interpretación subjetiva. Y esa interpretación puede ampliarse, organizarse y transformarse. Aquí está el gran cierre que debes integrar. Los mercados no se encuentran, se construyen. Cada vez que alguien dice, eso no se vende, lo que realmente está diciendo es nadie ha construido todavía la narrativa correcta alrededor de esto. Porque cuando una nueva realidad se instala en la mente colectiva, lo que antes era invisible se vuelve imprescindible. No dependas de la búsqueda. Diseña el deseo. No persigas la demanda. Construye la percepción. No vendas objetos. Vende el cambio que redefine lo normal. Ese es el verdadero secreto. Y cuando lo entiendes, dejas de ser un vendedor que compite por atención, y te conviertes en alguien capaz de crear mercados desde cero.